Perfecto. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la sujeción, ¿sí? De la mujer. La mujer, la sujeción no tiene nada que ver con estar dominada o con estar abajo de la posición del hombre, ni tiene un lugar abajo del varón, ¿sí? O sea, la sujeción no se demanda, eso es algo muy importante que los varones tienen que aprender, no se demanda, es una consecuencia, es una consecuencia de el estar sujetos los varones a Cristo, ¿sí? Es como si ustedes le dicen si le dijeran a un hijo, es que ustedes me tienen que respetar porque me tienen que respetar. Y no es así, ¿sí? Hay cosas que se ganan en la vida y hay cosas que se cultivan. Y una de ellas es esta, ¿sí? Entonces, la sujeción, si bien Dios lo manda, es cierto, y si bien hemos ya entendido con todo el módulo pasado de que es un acto voluntario el matrimonio, de que es un pacto también que se adquiere y por lo tanto, tanto uno como el otro está sujeto a Dios. Cada uno bajo la responsabilidad que le corresponde y bueno, ahorita estamos viendo los roles que cada uno le toca. Y uno de ellos es que la mujer esté sujeta a su esposo, ¿sí? Sujeta dice, no es, suele, no se debe de poner bajo una presión, bajo una obligación o bajo un dominio. De ninguna manera, porque nosotros nos sujetamos a Cristo por voluntad propia y por amor a Él, ¿sí? Porque es así como Él también lo hace con nosotros. Tu gran amor, dice Proverbios, dice, me echaste cuerdas de amor sobre mí y me sedujiste. Y yo me dejé seducir. O sea, nosotros son los que disponemos en estar con Cristo de alguna manera eh, sujetos y obedientes a Él, pero por su amor. Y es eso lo que pone a la esposa bajo dice aquí como un paraguas, ¿sí? Que es una protección, que es un cuidado, que es el poder. Fíjense, algo tremendo que tiene el poder del pacto, ¿sí? El del matrimonio de pacto, es el que a través de la santidad de cada uno, o sea, tanto de la mujer hacia el hombre como del hombre hacia la mujer, la santidad, el vivir en santidad, va a causar una transformación en la vida del cónyuge. Entonces, Dios puede actuar libremente a causa de la santidad y la santificación que cada uno tiene para con Dios. Eso es lo tremendo del matrimonio, ¿sí? Y les digo yo, es todo un entrenamiento que tenemos para poder ser esa novia de Cristo, esa esposa de Cristo cuando sean las bodas del Cordero. Pero de ninguna forma Dios va a querer algo forzado. Así es la sujeción. La sujeción tiene que ser un acto voluntario, tan voluntario que la mujer decide sujetarse al esposo. Hagan de cuenta que
que lo toma del brazo y entonces ella tiene una actitud de sujeción, sabiendo que ahí está segura, sabiendo que ahí está cuidada, sabiendo que ahí está protegida. Por eso no hay resistencia. Ninguna mujer presta resistencia hacia, hacia el hecho de que pues se nos trate bien. Para nada, para nada. Al contrario, ¿sí? La persona la cual está dentro de ese trato y dentro de ese lenguaje que tiene que ser eh, eh, de amabilidad, de cortesía, de respeto, hacia la esposa y la esposa hacia el esposo, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. ¿Qué partes de la sujeción es también lo que implican el, el, el hacerlo hacia el marido? Respetar, ¿sí? Respetar su persona. Creo que aquí tienen mucho que ver el amor, la aceptación, la aprobación, ¿sí? La atención que podemos tener hacia el esposo. Es muy importante, mujeres. Sí, 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 estoy sujeta a ti, pero no hay respeto, pero no hay aprobación, no hay una actitud que sea evidente hacia el marido, ¿sí? Y creo que la aceptación es algo indispensable dentro de la vida matrimonial. Porque si yo no acepto como él es, si bien Dios va a hacer cambios tanto en uno como en otro, pero en el entre tanto que sucede, tiene que haber, ¿sí? Aceptación y aprobación. En eso consiste la sumisión, la sujeción. La sujeción es algo voluntario y además eh, no subordinado, ¿sí? Ni reduce el propósito de la realización de la esposa, no, sino que al contrario, ¿sí? La potencializa. El hombre la potencializa a la mujer, ¿sí? O sea, se nos llama a una actitud totalmente de amor y de respeto, colocada bajo una autoridad, ¿sí? Pero que no implica mayor problema, no implica mayor problema precisamente por la condición en que se da esa sujeción. Entonces, no hay resistencia, mis amadas, no tiene que haber resistencia. Ahora, ¿y qué pasa si el marido no reacciona como debe de ser, como debería de corresponder a un marido que vive en santidad? ¿Sí? ¿Qué cree? Que tampoco es problema nuestro. Es ahí donde entra el entendimiento y la claridad de que yo tengo un pacto de amor, ¿sí? Delante de Dios. Y entonces dice la palabra que llevamos la causa al juez justo, ¿sí? No somos nosotras las que tenemos que enjuiciar. No somos nosotras las que debemos de pedir y exigir tampoco. Así como no se nos puede exigir a nosotros la sujeción, tampoco podemos, ¿sí? Demandar una conducta. No, yo me voy a sujetar, pero cuando tú te portes correctamente, como un hijo de Dios, como un santo, ¿no? Y bueno, santo Dios, porque no hay una reacción así. No es cuestión nuestra. Es un trato de Dios con el varón y Dios habrá de hacer la transformación. ¿A causa de qué? De que ustedes son fructíferas.
Acuérdense que el ser fructífero también lo vimos en el módulo pasado. El ser fructífero es aquel que ha aprendido a servir y a dar lo que el marido necesita sin necesidad de que lo pida o lo demande. Guti, ¿cómo andas? Ya tenemos el movimiento Entonces, tuyo que no hay problema. terminarlo nomás. Gustavo, Y sí, apaga sí, su ahí lo vamos a micrófono, pegar por una favor. piñita. Apaga su micrófono, Gustavo, porque estamos oyendo su radio, porque también se queda grabada, ¿sí? Entonces, el que tiene que ver ese aspecto, ¿ok? Entonces, ¿se entiende bien lo que es la sujeción? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? A ver, platíquenme. ¿Por qué nos cuesta a las mujeres tanto trabajo? ¿Qué consideran que por qué a la mujer le cuesta tanto trabajo sujetarse al marido? Cuando no va de Porque yo, acuerdo, ¿cómo? no, nada, nada. Yo, porque uno como que mete como excusa la condición del otro, y en Ujú, realidad es uno el que tiene que obrar sujeta, como te decía, eh, a pesar de, ujú, pero es como que si no uno empieza con los reproches, si vos no haces esto, yo tampoco voy a hacer aquello, y si vos no te sujetas a Dios, y ahí empezamos, a ver quién da más o quién da menos. Pero exacto, creo que es enfocarse en lo que Dios dice y por consecuencia eh, el hombre también, ¿no? Puede encauzarse o alinearse a lo que tiene que ser. claro, claro, Y también porque queremos llevar el control, somos controladoras las mujeres y queremos hacer todo nosotras. pues Somos claro re que sí, manipuladoras. claro que sí. Si no lo reconocemos, mire, no lo podemos manejar, no lo podemos modificar si no lo reconocemos, ¿sí? Sí, Claro, Gise, yo, o Roge. Puede pasar también que, bueno, en mi caso, yo entendí mal la sujeción o la aprendí mal, a lo mejor tuve un mal concepto. Y por eso es que uno desconfía de eso también. ¿Puede pasar eso? Sí, sí. Sí, la Nosotros, no, sujeción siempre se ha visto como una demanda que puede hacer el varón sobre la esposa. Es que tú te tienes que sujetar a mí, ¿sí? No, no, eso es pa- una vergüenza. Eso es una Ah, vergüenza delante de Dios. Que el hombre le pida la sujeción o le exija la sujeción a la mujer. No, porque pastora, imagínense que Dios no lo hace y sí lo va a hacer el esposo. claro. pastora. Mande, diga Roque. Eh, sí, nosotros cuando tuvimos los primeros días de casado, ya que estamos conviviendo junto con Giselle, eh, acá, digamos, el que va a proceder o el que está ya casado, eh, es como que se hace como una batalla entre orgullo, pero más que más no lo llamo orgullo, sino lo llamo raíz de familia, de una raíz de generaciones que cada uno trae. Es como que trae un componente armado y dice vos, y la persona es enseñada a que no la manejen. Cuando nosotros con Giselle entendimos eso y entendimos que los dos debemos estar sujetos a la voluntad de Cristo y Cristo nos va a sujetar a uno al otro por la sabiduría y el Espíritu de Dios que habita en nosotros, todo fluye mejor. Cuando nosotros lo pudimos entender, cambió muchas las cosas. Claro, claro. Sí, porque ese le digo, de que hay una mala enseñanza acerca de eso, yo le puedo decir que Sí, sí, en muchos lugares la hay, ¿sí? Pero porque y no se ha es entendido bueno bien que, el papel del esposo,
del esposo, porque por algo el varón es una cabeza. Y la cabeza siempre sabe hacia dónde se dirige, siempre sabe lo que debe de conocer. Por eso la importancia de llevar un noviazgo abierto, sincero, honesto, transparente, sin tratar de quedar bien el uno con el otro, ni tratar de conquistar o conquistarla por una apariencia. No, no, sino verdaderamente estos temas, por ejemplo, no se tocan. Los novios no los tocan. Y deben de tocarlos, deben de saber, deben de saber qué piensa el otro o qué es la idea que el otro tiene. Le digo, de ninguna manera nosotros podemos pedir más que Dios, de ninguna manera, ni exigir. Ahora, acuérdense que el matrimonio es una alianza. ¿Sí? Y la alianza es algo que se une, que se jala hacia el mismo lado, no hacia lados diferentes, porque entonces ya es división y competencia. Y no estamos para competir. No es el matrimonio la función de competir, sino de unir, de caminar en unidad, en el poder del uno, y de esa manera nosotros vamos a ir poco a poco. Nadie dijo que de la noche a la mañana viene una transformación de una persona. No, mire, si fuera tan fácil, sí, no tendríamos tantos problemas en el evangelio, pero no es así. No es así. No. ¿Sí? Nosotros a nosotros se nos fue un poco más fácil por el tema del común acuerdo del trabajo. Entonces ahí Dios es como que nos pulió un poco. Pero que la mujer pueda llegar a entender, tanto como el hombre y la mujer, soltar en voluntad de Cristo a que el hombre la acompañe, porque si la mujer suelta y el hombre la hace copartícipe de lo que ella suelta, la mujer no pierde, sino se le añade más sabiduría, más entendimiento de parte de Cristo. Digamos, ahora, digamos, ella, por ejemplo, cuando nosotros convivíamos, yo era una cosa y ella era otra. Y había cosas de ella que no soltaba porque quería poner un orden o quería hacer algo, y yo al igual. Y cuando ella aprendió a soltar y yo aprendí a soltar en Cristo, lo que ella perdió, lo que yo perdí para ser humilde y manso ante la voluntad de Cristo, eso fue reatraído de vuelta de Cristo hacia nuestra vida, y con un sello que dice: esto se hace así ahora, esto es así. Ahora es como que te añade más capacidad de la cual entraste en el matrimonio. Sí, de eso se trata, por eso les digo que se De potencialicen. esa forma nosotros lo estamos viendo. De Sí, esa y forma lo así, estamos viendo, y vemos cómo vamos avanzando tanto espiritualmente como físicamente. claro. Familia, ¿viste? Sí, la cuestión está cuando no se ve de esa manera. Ahora, también tenemos que entender por qué. ¿Por qué? Porque sí hay toda una forma de pensamiento que es contraria a la voluntad de Dios. Entonces, el hecho de que las mujeres reclamen tanto sus derechos, su posición, su opinión, o sea, no se tiene que nulificar. La mujer debe de hablar. La mujer, si no está de acuerdo, tiene que hablarlo, tiene que decir sus razones, pero no imponerlos. Y eso son otra cosa. Entramos ya a otro problema, ¿sí? Y creo que sí, culturalmente también por generaciones, eso se ha traído. De un maltrato que poco a poco las mujeres también van viendo, ya sea en sus casas, ya sea con sus padres, o sea que el papá menoscaba a la mamá o la menosprecia, y automáticamente las hijas dicen: yo no quiero un matrimonio así, yo no voy a tener un matrimonio así. Y automáticamente se programan para hacer una negación a todo lo que vaya en contra de lo que piensan.
y no se llegan a acuerdos, no se llega a tener una comunicación sana, no se llega a abrir el corazón y decir lo que se piensa y decir sin prejuicios, sino aprender a ser vulnerables. En Cristo uno tiene, y dentro del matrimonio tenemos que saber que tienes que exponer tu corazón, pero a veces lo cuidas más que de la amiga o de la familia, o a veces se cuida más de no decirle al esposo o al marido las cosas claramente, y no se trata de eso, ¿sí? Ahora, ¿ese es un mandamiento? Sí, sí es un mandamiento de parte de Dios, porque Dios nos conoce y sabe cómo somos, ¿sí? Y esto es desde Génesis 3. Desde ahí empezó todo el asunto. Sí, Brenda. Pastora Pati, yo tengo una pregunta para ti. Ujú. Yo hace muchos años leí en un libro de una señora que decía, hablaba de la sujeción y bueno, pero me llamó la atención que ella decía algo así como, si tu esposo dice que la pared va azul, ya la última decisión la tiene él. Entonces, eso a mí me llamó la atención porque, claro, uno quiere saber cuánto de sí absoluto tiene que llegar a decirle a un hombre, porque era un libro cristiano, o sea, era una predicadora reconocida aún en Estados Unidos. Yo dije, wow, o sea, me impactó esto porque dije, o sea, es tan raro porque en cosas como esa, desde el hogar, que uno me imagino como mujer, uno quiere hacer tantas cosas en su casa, y ella dijo así, entonces yo creo que como que se va a un extremo, pero bueno, te quiero hacer la pregunta a ti, en este caso, que estamos hablando de esto. Mira, yo digo una cosa muy práctica. Tenemos que aprender a ser prácticos. Y lo oí de un hombre, ¿eh? Lo oí de un varón de Dios. Ellos estaban haciendo su casa. Y entonces él estaba diciendo a la esposa, no, quien tiene que hablar, porque les iban a hacer unos placares, y le dijo, quien tiene que hablar con el carpintero eres tú, mi amor, no yo, porque los placares deben de ir conforme a lo que tú quieres y necesitas. Yo no tengo nada que decir al carpintero. Yo nada más lo único que tengo que hacer es, ya le hablé, ahora lo único que tengo que hacer es pagarle. Se acabó. ¿Por qué? Porque los placares los necesitas tú y tú sabes cómo vas a acomodar las cosas. Tú tienes el control de eso. Y a mí se me hizo eso tan sabio. Es cierto, ¿quién pasa más tiempo en una casa? Pues la esposa. Entonces, la casa debe de ir un poquito más acomodada al funcionamiento, ¿sí? Que la esposa tenga. Mira, a mí si me pones espacios muy chiquitos las cosas, a mí como que me empieza a entrar un poquito de así como que de nervios, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún mis espacios, ¿sí? O sea, mi ámbito espacial es amplio. Entonces, yo no sé escribir, yo veo como hay muchas personas que escriben así chiquito y en libretitas y no, a mí no me alcanza. A mí no me alcanza, yo tengo que tener una hoja grande y escribir y que sea legible y que, o sea, porque mi alrededor, ¿sí? Ahora sí que mi espacio espacial es muy amplio, pero hay personas que no, entonces, ¿está bien? Está bien. Hay gente que tiene las cosas acomodadas y dobladas de una determinada forma. Está bien. Es de acuerdo a cómo le acomode. Entonces, el que tú tengas una cosa así y tu esposo te imponga algo que, que, que le resulta a él más cómodo o mejor o a lo mejor más económico, no, pues a ver, pongámonos de acuerdo. Porque si tú vas a doblar la ropa y siempre la vas a acomodar, pues está bueno, pero si lo voy a hacer yo, no. Hasta para una maleta. Miren,
Yo las maletas siempre las tengo del tamaño de los hombros. De ese tamaño tengo las maletas, no más chicas. No me pongas una maleta más chica porque yo ya no sé acomodar la ropa. Pero mínimo tienen que ser más de 60 centímetros o 70 centímetros una maleta. Porque yo siempre acomodo la ropa en dos. Le pongo las manos así y luego la pongo en dos. Y para mí es la mejor forma de hacer una maleta que no se arruga tanto la ropa, que cuando llegas puedes hasta meterle ahí ¿cómo se llama? El gancho, ¿cómo le dicen ustedes? La percha, exacto. Sí, la percha yo la meto y luego doblo toda la ropa. Cuando yo saco la ropa, sí, así sea la vaya a poner en una puerta, sí, porque a mí no me gusta la ropa arrugada, entonces la saco con la percha y la cuelgo. Y en un espacio hasta eso siempre me las he ingeniado para que si no me dan un lugar, no hay problema. Yo veo dónde ponerlo. ¿Sí? Una silla que me den y con eso yo ya hice un placar. O sea, ¿por qué? Porque cada persona, ¿sí? Imagínate que me pinten la casa de un color que a mí me da así como que va muy en contra. A ver, un color amarillo o muy verde. No, yo no aguantaría. No aguantaría. Un lila, no aguantaría. Son colores que yo no aguanto, ¿sí? Por mucho tiempo. Entonces se me hace un ejemplo, la verdad, muy burdo el decir, no, es que tu esposo quiere que sea azul. Bueno, vamos a ver qué azul, ¿verdad? Hay mucha gama de azules. Nos podemos poner de acuerdo, pero que llegue y que me ponga un azul rey, no, espera, no. Entonces, yo creo que mucho de esto es sentido común. La sujeción va muy en comunicación. La clave es la comunicación y el acuerdo. ¿Sí? Si bien Dios nos pide sujetarnos, pero no en ese tipo de cosas, sino en cosas más importantes, en decisiones más trascendentales. Yo no creo que tenga razón que un esposo se imponga en una casa así tan fuerte como una situación así. Pero bueno, lo sabrá. Entonces, vamos a hablar y vamos a ver qué azul. Está bien que quieras la casa azul, pero vamos a ver qué azulito le ponemos, ¿no? Un azul que vaya más de acuerdo a los dos. Ahora, sí, Dios les digo, sería muy cruel imponerse de esa manera. Y Dios no es un papá cruel para nadie, ni para el varón, ni para la mujer. ¿Sí? Si bien dice Efesios que se sujeten las esposas a los esposos, así como lo hacen con Cristo, es cierto, así como cedemos ante Cristo, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y también su Salvador, también hay muchos otros versículos que van de acuerdo a cómo debe desempeñarse esa cabeza. ¿Sí? Vean cuántos versículos tiene Efesios 5 para los varones y vean cuántos versículos hay para las mujeres. Porque sí, nosotros tenemos un problema, la sujeción. Es por donde le batallamos, ¿sí? Pero de ahí en más, no hay otras cosas más que Dios le pida al Pablo, inclusive haciendo la descripción. A la iglesia no le cuesta mucho sujetarse a Cristo, ¿sí? Y no le cuesta muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios las ha hecho. Por eso es que el varón tiene 7 versículos, fíjese. Entre 7 y 8 versículos tiene Efesios 5 para el varón, pero para las mujeres tiene 2 versículos y medio. Porque Dios sabía, ¿sí? Sabía cuáles. Una de ellas, el respetar al esposo, sí, pero que va muy implícito con la sujeción, ¿sí?
O sea, ella dice aquí, la esposa puede moverse con libertad cuando vive bajo la autoridad del esposo. Es cierto, ¿sí? Es protegida espiritualmente de las artimañas del maligno. La sujeción es una demostración de sabiduría de lo alto, pero de ninguna manera es opresiva. De ninguna manera. Eso es en lo único que yo no estoy de acuerdo con muchas personas, que haya una enseñanza opresora. No, porque no tenemos a un Dios opresor, no tenemos a un papá así. Por lo tanto, no creo que le pueda dar unos lineamientos a un marido de esa manera. No, no es incongruente eso, ¿sí? Pero sí tenemos que aprender a saber que cuando hay una cierta, mire, a veces nos pasa en el que hay una situación difícil de hacer un negocio, de comprar alguna cosa, de decidir si nos vamos a tal lugar o no nos vamos a tal lugar. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Nos agarramos del marido. ¿O no? No les pasa. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a ponerlo en manos de Dios. A ver, ¿tú qué opinas? Inmediatamente, hasta hay un sentir en nuestro corazón de protección, o sea, inmediatamente acudir al marido. Es natural, es normal, ¿sí? Porque hemos entendido que así es como nosotros dependemos también, como iglesia de Cristo. Es así como nosotros dependemos, ¿sí? Ahorita lo que decía Roja es muy cierto. O sea, ok, vamos a ceder los dos, ahora vamos a Cristo y que Dios empiece a acomodar las piezas. Y Él lo hace, claro, por supuesto que lo hace, pero no en una actitud ni de venganza, ni de demanda, ni de competencia. No, mis amados, ahí no funciona Dios. Ahí no funciona Dios, porque Dios no va a entrar en esos juegos humanos y en esos eh, caprichos humanos, de ninguna manera, ¿sí? Dios dijo desde Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, así es que le haré una ayuda igual, una ayuda idónea, una ayuda complementaria, una ayuda que pueda ver la parte que él no ve y complementar lo que le hace falta que no tenía. ¿Está de acuerdo? Porque si no, olvídese, iba a caer en algo muy tremendo, muy, muy tremendo. Y Dios no lo vio a tiempo y entonces Él puso una solución a eso, ¿sí? Dice en Proverbios, el corazón del marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Esa es nuestra responsabilidad, que siempre su corazón estará tranquilo y nosotros siempre daremos lo mejor que nosotros podamos dar, ¿sí? Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, por eso le hablo de no se puede establecer una competencia, no se puede establecer algo que no está. Y yo lo veo aún en las personas solas, en las mujeres solas que me encantan, cuando uno tiene personas solas que nos ayudan, aún en el servicio, en el ministerio, en donde estemos, siempre van y consultan, ¿sí? Siempre van y le dicen, es lo mismo que se hace dentro del matrimonio. O sea, siempre la persona responsable tiene que de alguna manera saber, estar informado o autorizar ciertas cosas. Y él se hace responsable de eso, por supuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita el esposo? Él tiene 4 necesidades muy importantes, que es el ser respetado. Ahora sí yo quiero que me ayuden. ¿Por qué el hombre es una necesidad que él tiene el ser respetado, Lore? Hola Pati, hola a todos. Hola. Creo que en parte puede ser
por lo que hablaban de la imposición, ¿no? Si es un hombre respetado, no necesita imponerse. Ujú. Y es, al ser respetado, yo veo esto en mi matrimonio, ¿no? Al, al sentirse respetado, su hombría se mantiene en alto. Y un hombre que tiene la hombría en alto puede creer todo lo que él es o le fue dado para hacer, para dar, Así es, así mi es. parecer. No, así es, Lore. Es una afirmación de su varonilidad, por eso tiene que ser respetado, ¿sí? Como nosotros de nuestra feminidad, porque si nos maltratan van en contra de nuestra feminidad. Entonces, el respeto hacia el varón es afirmarlo, se le afirma, ¿sí? Y entonces él mismo va sabiendo la responsabilidad que tiene y se va cada vez más apoyándose de Dios para tomar decisiones correctas, ¿sí? Y cada vez es más asertivo cuando él da sus propuestas. Entonces, eso es lo importante de esto. El ser respetado cada vez va subiendo, ¿sí? El nivel de de responsabilidad que tiene y de ejercer su papel también que tiene, ¿sí? Él va asumiendo, pero cuando una mujer no respeta al marido, lo menoscaba, lo deprecia, y entonces él cada vez va a tratar de tomar su lugar y va a entrar eso en una competencia y en una lucha, pero olvídese. El hombre es normal que él busque su territorio, que él conquiste su territorio. Sí, Lore. A modo de acotación, Pati, yo me crié en una familia rota y para mí esto fue todo un desafío, algo que Dios tuvo que trabajar mucho conmigo porque eh, esto que usted estaba hablando recién es algo que nosotras como mujeres, las que somos madres, tenemos hijos, modelamos hacia nuestros hijos ese respeto hacia el papá, desde la forma en la que lo recibimos cuando llega de trabajo, por ejemplo, si es bien recibido o si como que entró, se abrió la puerta y entró el viento. Yo recuerdo de chica, mi papá decía algo, por ejemplo, no sé, él trabajaba de camionero, venía muy cansado y quería dormir siesta y era regla, todo el mundo tenía que dormir siesta o al menos acostarse. Mi papá se acostaba cuando se dormía, parecía que podía pasar un tren y él no lo iba a escuchar. Cuando él se quedaba dormido, mi mamá nos daba una moneda a cada uno de los tres más grandes y nos escapábamos, nos abría ella la puerta de la reja para que nos escapáramos en silencio desde las 3 hasta las 5 de la tarde en el verano. Teníamos que volver antes de las 5 que él se levantaba, si relojito, y era como un secreto entre mamá y los hijos. Y es terrible cómo eso menoscabó la autoridad de papá, porque después de eso, nada de lo que él decía tenía valor. O sea, él decía, no, no pueden hacer esto, y todos mirábamos a mamá. Claro. Porque aunque no hacía un insulto con palabras hacia él o hacia su autoridad, pero constantemente contradecía con sus actos y con lo que nos hacía hacer a nosotros lo que él decía, no había para nada un acuerdo. Y Claro. fue todo un desafío que Dios tuvo que trabajar conmigo incluso antes de ser madre, ¿no? Porque a veces la falta de respeto no solamente es con lo que decimos, nuestras caras, nuestros gestos, nuestras miradas pueden menoscabar la masculinidad del esposo. Sí, cómo no. Sí, muchísimo, muchísimo. Por eso dice el dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Porque es así, es así. Todo es, miren, uno piensa, no, pero ¿por qué tengo que menguar para que él crezca? No es que tengas que menguar, ¿sí? Porque dentro de lo que tú puedes hacer,
puedes hacer muchas cosas. Las mujeres tenemos un papel sumamente importante en la familia, pero una de ellas es no tocar, ¿sí? La autoridad del padre, porque causas un problema con los hijos terrible, terrible. Como tú dices, no era con palabras, pero era con acciones, ¿sí? Era con acciones y eso, ¿qué pasaba? Que lo veía como el ogro que se dormía 2 horas, ¿no? Entonces, no. Era parte de, yo entiendo que estaría muy cansado, pero era parte de tener hijos. O sea, tenía que bancársela también y aprender aún el padre. Pero en ocasiones esa es la idea que se tiene, ¿sí? Así como que de, ay, no lo toquen. No, pero lo aleja, el corazón se alejan. Entonces, el respeto es también el que si toma una decisión determinada, ok, sí, perfecto, pero siempre acompáñenlo, porque si se equivoca, no somos quien para estar reprochando o condenando o enjuiciando si no fue una correcta decisión, sino al contrario, yo digo, únase, ¿sí? Y Dios va a hacer algo para que las cosas salgan bien, algo va a hacer. ¿Sí? Y se lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces que yo le digo a mi marido, no hay duda que Dios te ama, ¿sí? Dios te ama. Ay, sí, de veras que me libró de esto, ¿no? Le digo, Dios te ama. Por eso no deja uno de ver las cosas, pero es hermoso. Ser amado. Ser amado es ser aprobado, es ser respetado, es ser aceptado y aprobado. ¿Sí? Ser amado es eso. O sea, y mire, le digo, cuando uno sabe que Dios es el que transforma a las personas, poco a poquito, las cosas se van logrando, ¿sí? Como luego dicen, Roma no se conquistó en 3 días. Roma no conquistó tantos países en 3 días, ¿sí? Sino fueron años y años que hubo que trabajar. Entonces, el ser amado es el lograr que verdaderamente Cristo sea formado en tu vida, que ames como Él lo dice, de la forma como lo dice Corintios y dice, todo lo puede. Mire, hay 4 cosas que el amor después, primero le da las características en Corintios 13 y después le dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo puede. ¿Sí? En eso se resume para que tú puedas amar a alguien. ¿Ok? Saberse necesitado, saberse necesitado, saber que es importante, saber que las personas le necesitan, que él tiene un peso dentro de la familia, dentro de tu vida, ¿sí? El que tú le digas, ¿sabes qué? Si alguien me puede pegar feo, eres tú, porque tú eres la persona más cercana a mí. No hay nadie más cercano a usted que su marido. No hay nadie más cercano, ¿sí? Y en todos los aspectos. Por ser una sola carne, eso es una persona que puede hacerlo, pero tiene que estar consciente y se lo tiene usted que decir, para que lo piense 2 veces. Y acuérdate que si tú me lastimas, te lastimas. Porque es así. El ser una sola carne, eso implica, ¿sí? Entonces, que él sepa que es necesitado, que es una persona de influencia sobre su vida y sobre la de sus hijos, ¿sí? Que es una persona que sabe. También habrá cosas que no sea tan capaz, pero hay otras muchas que sí, y esas hay que reconocérselas. Ser admirado desde cómo es su persona, su físico, eh, y no estar en una constante crítica porque estás gordito, porque estás panzón, porque si usted se conserva bien, qué bueno, gracias a Dios que tiene un buen metabolismo, ¿sí?
pero eso no excluye el que lo haga sentirse mal. Que todo lo que él hace, que todo lo que logra, es un esfuerzo y no es fácil, no es sencillo, ¿sí? Preguntémosles a las mamás que están solas y no es fácil llevar a cabo todo lo que implica una casa, lo que implican las decisiones, lo que implica la responsabilidad, ¿sí? De una familia. No es fácil. Entonces, gracias a Dios porque los tenemos y debemos también de admirar lo que hace. Enseña a sus hijos, ¿sí? Estas 4 necesidades, a que las expresen a su padre, que lo hagan, ¿sí? Yo sé que el papá en Navidad puede comprar regalos y que lo va a hacer porque está en su corazón, sí, pero que el hijo lo agradezca, que el hijo lo valore, ¿sí? Y hacerlo consciente de eso, para que admire al padre también. Es una forma, mire, los hijos varones necesitan también ser respetados, ser amados, ser necesitados, ¿sí? Ser admirados desde chiquitos, para que vaya posicionándolos en el lugar que ellos deben de tener, desde pequeños. No, pero ahí es que tendemos más a cobijarlos. La mujer matriarcal también es así, ¿eh? También es así. Y hace hijos bien inútiles. Hijos que no saben ni a veces ni clavar un clavo. No, no enseñarles y afirmarlos y decirle, usted puede, ¿sí? Y cuando eso no pase, también apoyarlos y sustentarlos. Sustentarlos es mantener su corazón a flote, ¿ok? Es eso. Mujeres tenemos un gran poder en nuestra boca, un gran poder. Entonces, aprovechémoslo, echémoslo para hacerlo, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? Una mujer ha de ser una persona plenamente identificada con su rol de mujer, plena, madura, satisfecha, ¿sí? Con una autonomía también de decidir, de hacer, capaz de gobernarse a sí misma y gobernar lo que Dios le ha dado a hacer. Con metas propias también, ¿sí? La mujer no lucha por conseguir un ideal y va creando en su interior una actitud negativa o frente a la vida en general, una forma pesimista. No, 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 sino al contrario, ¿sí? Al contrario, hacerlo para que pueda ser una esposa respetada y amada por el esposo, respondiendo siempre a su liderazgo, escucharle, mantener unida y no siempre, mire, hay mujeres que toman la decisión o la actitud de quedarse calladas y de aguantar todo lo que venga. Eso causa una frustración y una amargura en el corazón que después, ¿quién las aguanta? ¿Y sabe qué es lo triste? La vejez. Eso es lo triste, la vejez. Porque son mujeres frustradas, mujeres enojadas con la vida, que siempre se han visto como víctimas, no disfrutan y cuando ya el hombre ya se quedan solos con los esposos, ¿cuántos matrimonios vemos que entonces se separan? Porque ya no tienen, dejaron de verse y son 2 personas ajenas. Y no debe de ser, no debe de ser, sino ir viviendo las diferentes etapas conforme cada uno vamos viendo y vamos viviendo, ¿sí?
Por eso la importancia de hacernos así como una pequeña evaluación. ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos sentimos? Tomarse un tiempo en un cafecito y decir, a ver, en el parque, ¿sí? Tómese unos mates y dígale, a ver, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? Yo siempre les digo, yo voy al hueso. ¿Sí? Cuando yo le hablo a mis hijas, a mis hijos, a mis nietos, digo, a ver, dime, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Porque si me vas a decir estoy bien, no me dices nada. No, yo quiero saber cómo está tu corazón. ¿Sí? Y entonces poder ver qué ha pasado, qué ha pasado. Y a veces la sinergia de los hijos, de la casa, de todas las preocupaciones, de todo nos envuelve, ¿sí? Y no nos damos cuenta que tenemos ahí a alguien que nos apoyó, que nos ayudó, que estuvo ahí respondiendo, que a veces le salía y a veces no le salía, pero ni nos percatamos de decirle algo. Yo me acuerdo que el día del papá yo siempre he motivado a los jóvenes, a todas las que están, ¿sabes qué? El día del padre, agradécele, hazle cartas de agradecimiento a tus padres, ¿sí? De lo que en este año te ha dado, que es diferente al otro, te lo aseguro. No gracias por la comida, no gracias por la casa, no, 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 sino qué es lo que en tu corazón Él te ha dado. Un cariño, un tiempo, el haber sido a tomar un helado contigo, lo que las vacaciones, los tiempos de vacaciones, o sea, algo tiene que haber sido diferente. Y que el Día del Padre que le van a regalar, que le regalen lo que quieran, pero que le hagan una carta de su corazón. ¿Sí? Porque creo que eso es algo, yo veo las cartas de mis hijos todavía guardados, que el doc, bueno, el doc guarda hasta los papelitos, ¿no? Pero eh, las cartas de sus hijos, olvídese. Y también yo, no voy a decir que nada más él, yo también tengo muchas cartas guardadas que valen la pena, ¿no? Y que siempre te refrescan tu espíritu, tu alma. Y te dices, bueno, si bien puedo reconocer que hubo cosas que no las hice tan bien, hay otras muchas que sí las hice bien. Gracias a Dios. ¿Sí? Porque es así. Así es nuestra vida. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? A ver, Brenda. Pastora Pati, solamente quiero contar algo así rapidito, bien bonito, que una amiga que es cristiana, que hoy Ajá. bueno es casada, ella me contaba que cuando no se colocaba o no se podía colocar de acuerdo con su esposo en algo, ella lo invitaba a cenar, pero el postre pedían uno solo y 2 cucharas. Entonces, mientras se iban comiendo el postrecito los dos o el solo postrecito con las 2 cucharas, iban hablando del tema y se recordaban con ese hecho de que a algún punto tenían que llegar porque ellos eran uno solo. Entonces, ahorita me estaba acordando, ella me lo contó hace mucho tiempo y me parece bonito y ahorita con lo que usted nos dijo, de verdad que porque hay que aplicarlo, ¿no? Bueno, cuando yo me casé también, pero sí. Sí, me parece lindo, quería Sí, está compartírselo. bueno. Mira, yo no Sí. lo había pensado. Y además el postre debe de ser chiquito, ¿no? Para que no te cause tantos problemas. Entonces, está bueno, está bueno. ¿Sí? ¿Qué tan rápido te lo comes conforme a la charla, ¿no? Que se vaya dando. Está bueno. Eso está bien. Y sí, salir del ambiente, ¿sí? Salir del ambiente de la casa, salir del ambiente para entrar a otro. Cuando usted quiera hablar algo con su esposa, ¿sí? Nunca lo haga, ¿sí? Eh, claro, esa prueba de amor, sí, no hay duda, no hay duda que si compartes el postrecito ahí es una prueba de amor buena, ¿sí?
Siempre Pero tienen sí, un as, las mujeres. ¿cómo? Siempre tienen un as, las mujeres bajo la manga. ¿Qué le vamos a decir, don Roque? ¿Qué le vamos a decir? Así es, sí. Eh, el poder de ayudarse siempre salga de su ambiente, ¿sí? En donde no se pueda gritar, donde no se pueda, donde se vea feo las malas, las palabras fuertes o no, o sea, que eso les ponga un límite a los dos. ¿Estamos de acuerdo? Porque si se va a un cafecito, pues ahí no puede gritonear ni al esposo, a la esposa, ni el esposo al esposo, ¿sí? Sino ahí tienen que hablar tranquilos. Entonces es una buena táctica, ¿sí? Y lo del postrecito, pues también está bueno. Bueno, dice, el hombre es la cabeza, ¿sí? Y la mujer es el corazón, indudablemente, ¿sí? Actualmente, tanto la autoridad del padre como el amor maternal de la madre se están perdiendo. Y en muchas familias el diablo está haciendo estragos en ellas. No olvidemos que para las mujeres es muy importante demostrar y sacar lo que Dios nos ha puesto, ¿sí? Algo abundante que es el amor. Y vamos a ver acerca de los hijos, las necesidades de los hijos de proveerles educación. ¿Sí? Dice, cuando los niños nacen son completamente dependientes de sus padres para todas sus necesidades básicas. Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de suplir las necesidades espirituales, las necesidades emocionales y físicas. ¿Sí? Esto, algunos padres se olvidan de esos niños que crecerán y hacia la independencia dentro de pocos años. Realmente, si uno ve la vida de un hijo, nos duran pocos años, ¿sí? Y bueno, parecen eternas las adolescencias, pero no lo son, no lo son. Le aseguro que no lo son. Y uno tiene que ser. A mí me gusta de Proverbios cuando dice que la mujer, ¿sí? Ve en la necesidad, la ve venir y entonces se previene de vestiduras dobles. Ahora, ¿qué es ve venir? Que pocas madres ponen la adolescencia de sus hijos a tempranas edades delante de Dios. Cuando todavía el chiquito se está moldeando. Entonces, mientras está chiquito, como que no lo ven problemático. Y no es problema, porque el niño hace y va y torna donde usted le diga. Pero tenemos que verlo ya a su adolescencia. Siempre ver en una proyección a los hijos. Nunca verlos en el tiempo en que están, sino viendo su proyección. ¿Qué estoy haciendo para lo que viene? ¿De qué manera lo puedo ayudar? ¿De qué manera le puedo suplir? ¿Sí? Por eso la importancia tremenda de conocer las etapas de los niños. ¿Hasta cuánto es la etapa del recién nacido? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasa en cuando viene un cambio? ¿Sí? Y luego otra etapa un poquito más adelante, cuando ellos quieren dominar y ellos quieren ser los que sujeten a los padres. Y no les estoy hablando de cuando están grandes, sino cuando están chiquitos, ¿eh? Los niños de 3 años son ahora tremendos dominadores de las situaciones y quieren que los padres se sometan a ellos, ¿sí? Entonces, qué importante conocer los procesos. Y ahora los niños están acelerados,
no acelerados, están despiertos. Mire hasta cuando nacen. Yo no sé si le ha tocado, pero yo ahora veo los niños que nacen ya con los ojillos aditos, pelones y viendo hacia todos lados y les hablan y luego lo voltean hacia la voz del papá, de la mamá, respondiendo, recién nacidos. Son tiempos acelerados. Son tiempos que tienen, pero una premura como no tiene usted idea. Y debemos de conocer. Eso es muy, muy saludable. Conocer los tiempos y las etapas para fortalecer de una manera en todas esas tres áreas a los chiquitos. Saber que usted tiene hasta los entre 3 y 4 años a meter en sus espíritus todo lo que usted quiera cuando son pequeños. Todas las declaraciones, todas las cosas que usted quiera que tengan una influencia subconsciente, ¿sí? De bien para ellos, lo puede hacer a esa edad. Lo puede hacer a esa edad. Toda la palabra hablada y declarada sobre sus vidas debe de ser, ¿sí? Debe de ser a esas edades. Pero normalmente como el bebé no habla y si es quietecito, pues la mamá tampoco le habla, entonces pasa el tiempo y no le pusieron nada en su aljaba, no le pusieron riquezas, tesoros, joyas dentro de su espíritu. ¿Sí? Y entonces, si no lo hizo a esas edades, lo va a tener que hacer más grandes. Y acuérdense, en la madrugada, creo que el doctor ya les dio una clase de entre 3, ¿sí? y 4 de la mañana, cuando el espíritu está en un sueño profundo, usted puede ministrarles a sus hijos y declarar sobre sus vidas la necesidad que ellos tengan espiritual, principalmente, ¿sí? Principalmente y actitudes y cosas que se pueden hacer. Pero es importante que lo hagamos en el tiempo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque si no, va a tener unas repercusiones muy desagradables, porque es un niño que no tiene nada, que está hueco. Y entonces empieza a obrar la, 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 la naturaleza adámica y empieza la batalla. Sí, pero no fue previsora la mamá, no le puso ropas dobles. A eso se refiere con la mujer virtuosa. No es una mujer que le ponía un abrigo a sus hijos porque venía el invierno. No, bueno, venía el infierno porque no le ponían nada, ¿sí? Entonces, ahí sí. Pero cuando una mamá sabe de los tiempos que tiene, le digo, en su espíritu, en su alma, ¿sí? Y su cuerpo, él pide. Eso sí, ellos piden. Cuando ellos tienen una necesidad, ellos la piden. ¿Sí? Pero su espíritu y su alma, no lo hacen. Pero no lo saben, porque no están conscientes de eso. Todavía por ahí su coeficiente no les da para eso. Pero entonces nosotros debemos de saber. Y consígase. O sea, consiga creo que por ahí yo tengo un material que es las diferentes etapas, de acuerdo, me parece que hasta los 15 años o 18 años de edad, que tengo todas las necesidades psicológicas, intelectuales, espirituales, emocionales, de los niños. Sí, lo hicimos haga de cuenta que hicimos como un cuadrito, ¿sí? De todas las necesidades de los niños de varios libros, ¿sí? Hay una autora, Debbie. No sé, Pati, yo iba a hacer una consulta. Diga Vos usted. habías hablado una vez, Pati, de que todos los niños, y bueno, y todas las personas en realidad tenemos la necesidad de las 3A, ¿puede ser? Ujú. Siempre me acuerdo de dos y me falta una, entonces si las puedes repetir. A ver, ¿cuáles de cuáles te acuerdas?
amor, em, atención era, no me acuerdo si era atención, Sí. amor, atención y la tercera siempre me falta, Aprobación, aprobación. aprobación, ¿sí? Ahorita se las dije. Atención. A ver, aprobación, aceptación, Formación. ¿sí? Aceptación. ¿Sí? Afirmación, o sea, afirmación, eh, amor, obvio. Amor es el primero. Y, otra que dijiste de mí. Amor, atención, aceptación y aprobación. O sea, son 4. No, son 5. Son 5 as. Ah, entonces falta una. Atención, atención. Ya la habíamos dicho, Pati. Amor, atención, aceptación, aprobación, faltaría una si son 5. Mm, Afirmación. afirmación, Ah, afirmación. Sí, gracias, Ceci. sí. O sea, esas son 5 as que sí o sí las personas necesitamos, tanto adultos como niños, ¿eh? Y entonces, en base al crecimiento, se les tienen que ir dando. Yo digo, donde usted ve un niño berrinchudo, es un niño no atendido, que no le dan atención, ¿sí? Y que además lo dejan, lo dejan. A los niños hay que ponerles un límite de enojo para que no lleguen a la frustración, ¿sí? A no lograr lo que ellos querían y entonces se frustren. No, tienen que llorar por una razón, ¿sí? Si está enfermo, si le duele, sí, sí, pero hay una razón. Pero no lo deje nunca llorar por llorar, porque él quiere conseguir algo y lo quiere conseguir a través del llanto. Y entonces yo veo cómo las mamás están con el celular y el niño ahí diciéndole, y a mí como que me pone mal, porque yo digo, atiéndelo, atiéndelo, porque si no va a ser peor, peor, más adelante. ¿Me explico? Va a ser un niño desobediente, va a ser un niño negligente y la va a hacer rabiar. Espérese que crezca y ya cuando es adolescente se las cobran todas se las cobran, ¿sí? Pero no sabemos ver esa parte. Y cuando los hijos están en la adolescencia, uno tiene que menguar un poquito, ¿sí? Tranquila, paciente, hablarles de forma más tranquila. ¿Cuántas veces? Sí, las que sean necesarias. Pero es que ya le dije que venga y que me ayude y que parece que no entiende. No, sí entiende, claro que entiende. Sí. Pero yo he conocido hijos. Yo le digo, ¿por qué no atiendes a tu mamá? Porque la quiero hacer enojar. ¿Así? Así como que, ¡ay, chamacos fregados, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Esa es una venganza. Porque si no se sintió atendido él, no va a responder. Pero los niños que son atendidos son prestos para oír, ¿sí? Y dentro de eso, las necesidades espirituales. Ministrar a su espíritu. Y ministrar la mejor forma, mamás, la mejor forma, papás, de ministrar a un niño es la impartición. No hay nada tan fuerte como la impartición. O sea, de mi corazón a su corazón. Entonces, por eso hay cosas que tenemos que cultivar. Por eso hay que tener una madurez espiritual, para que eso mismo le sea impartido al hijo, ¿sí? Si bien con palabras, sí. Por eso dice aquí en Deuteronomio, ¿sí? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás, ¿sí? Estando en la casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte, o sea, las 24 horas del día, o 18 mínimo.
Por eso lo menciona, estás en tu casa, estás en el camino, estás en donde tú estés, tienes que repetírselas, tienes que recordarle. Ahora, hay determinadas áreas que tienes que saber qué área, qué es lo que le está pasando, ¿sí? ¿En qué área? Es que anda enojón, es que anda envidioso, es que anda berrinchudo, o sea, ¿en qué área necesita? Necesita que tú estés. Y además también orando y diciéndole, no ponga a Dios como el logro, no lo ponga. Es que tienes que obedecer porque si no, eso le enoja a Dios, eso le disgusta a Dios. Olvídese de eso. No, usted es suficiente autoridad como para que usted maneje una situación así, ¿sí? Y es ministrar a su espíritu. Le digo, desde que son chiquitos, ¿sí? Pues sabemos el momento de unirse. Desde el momento de la concepción, ahí empezamos a hablarle, a decirle, que el papá le hable. Si llega en la noche, no importa que le hable desde la panza, sí, sí, pero tiene todavía 7 meses, ya le puede hablar y ya lo oye, ya le escucha, ¿sí? Orar por él, poner alabanzas, cantar las mamás, por favor, que canten alabanzas, ¿sí? No que nada más las pongan y las escuchen. Me dio tanta risa una vez que vi a una mamá acostada, ¿sí? Con unos audífonos en la panza. Y yo dije, mira qué buena onda. Yo nunca pensé en una cosa así, porque nunca la hice, ¿sí? Y entonces directamente le ponía las alabanzas y ella se dormía. Y el bebé, pues ahí lo aturdía al pobre, ¿verdad? Pero bien, bien. Yo dije que a mí se me hizo muy ingenioso, muy ingenioso. Y son niños tranquilos, son niños en paz. Son niños que tienen la paz del Señor. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención de mi bisnieto. ¿Sabe cuándo empieza a solamente hablar y a echar él sus cantadas? Cuando le ponen alabanzas. Y entonces el papá canta y él empieza a cantar inmediatamente, mientras tranquilo, muy, muy bien, pero empieza a cantar el papá, y empieza él también a cantar. Y me llama la atención, ¿no? Porque mientras no lo hace, ¿sí? Ay, pero es que es por imitación. Mire, usted y yo podemos decir todo lo que querramos, ¿sí? Pero cuando vemos que instruye al niño en su camino, y no se refiere a niños escolares, y no se refiere a niños de jardín, sino se refiere a los recién nacidos, a los que amamantan. Dice que en él se glorifica la alabanza. ¿Cómo? ¿Cómo es que pasa eso? Y a los que todavía están amamantando, ¿sí? Dios es glorificado. Hay cosas que a veces nosotros no sabemos, pero que si la palabra lo dice, es. Para mí es así. Cuando yo vi que la alabanza se perfeccionaba en los que todavía estaban amamantando, yo dije, algo hizo la Ana, ¿no? La mamá de Samuel, algo hizo. Cuando le daba de amamantar a su hijo y le hablaba del Señor, que nunca se desvió de su camino, a pesar de haber sido depositado en un lugar que usted y yo no lo hubiéramos puesto. Tenía toda la razón, Ana, toda la razón por la vida desordenada de los hijos de Elí para no haber mandado a su hijo con Elí. Pero ella se lo prometió al Señor y el Señor supo guardar el corazón de Samuel. El más grande profeta que hemos tenido, que la humanidad ha tenido, con un oído bien afinado. ¿Por qué tenía un oído tan afinado? Pues porque la madre le estaba hable y hable y hable, y él se hizo totalmente auditivo. ¿Cómo cree que se hacen las inteligencias? Ejercitándolas. Y entonces Samuel pero sí, con doble oído, ¿sí?
Y entonces la madre le daba. Entonces, debemos de saber que esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Y también nuestra vida. La vida habla más que las palabras, mis queridos. Habla más que las palabras, ¿sí? Entonces, aprendamos a hacerlo. A ver si pueden. Dígame, a ver si pueden por ahí dar una leidita a Josué. ¿Qué pasó con los hijos de Josué? ¿Sí? A ver si pueden por ahí darle una seguidita. ¿Qué pasó cuando dice, y si mal les parece servir a Dios, escojan hoy a quién servirán? Le dice al pueblo, ¿sí? Si a los dioses o a quienes sirven sus padres, cuando estuvieron al otro lado del río Jordán, ¿sí? Dice, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos hijos de Josué? ¿Sí? Tenemos que seguirle la pista para saber qué sucedió. ¿Estamos de acuerdo? Ahí por ahí investiguele en una concordancia, en un diccionario bíblico. Investíguele. ¿Qué pasó? En uno de historia. Investíguele a ver qué pasó con los hijos de Josué. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno. Padre bendito, gracias por toda la responsabilidad, Señor, y el papel tan tremendo que tenemos las mujeres. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de lo que implica, Señor, ser verdaderamente y estar sujetas a ti y estar sujetas a nuestro marido como consecuencia. Que sea una revelación a nuestro espíritu, Señor. Trae luz a nuestro entendimiento para que nosotros podamos saber hasta dónde y de qué manera podemos beneficiar tu reino. Y que podamos, Señor, llevarlo a cabo en nuestras vidas y nuestros hijos y nuestras hijas también aprendan a hacerlo, Señor, a causa del testimonio de sus madres y que ellas reciban de esa sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, por ahí le da.